Hola amigos, bienvenidos nuevamente a este podcast Los Jornaleros, en donde van a aprender un poco de campo, pero también se van a divertir. Hoy tenemos un gran invitado, cada vez vamos subiendo mucho más la vara. Hoy tenemos a Francisco Rodríguez de Colganados, un aplauso. Espere, ¿cómo así? ¿Cómo hay que subiendo la vara? O sea, que los de atrás no. No. Francisco, bienvenido. Muchas gracias, muchachos. Sí, no, la idea es tener a Francisco hoy para hablar del tema de lechería más que todo. Bueno, sí, de el leche. podcast de hoy se trata de cuál es la situación de la leche en el país y para dónde vamos. Pero ¿dónde vamos con y hablar un Y poquito pues, de genética? Y pues usted que es un experto, pues es el que nos nos va a empape. enseñar, sí. Bueno, vamos con toda. Vamos a disfrutar entonces. No sé si Bueno, para empezar, cuéntanos cómo nace Colganados. Bueno, Colganados es una empresa familiar. Nace como el sueño de un niño cuando yo estaba en el jardín, desde que yo me acuerdo, me decían pinte algo y yo pintaba una vaca y la profesora me decía pinte otra cosa y pintaba un caballo. Me decía, pero pinte otra cosa y yo pintaba una finca con vacas y con caballos. Entonces, desde ahí nace el amor que viene desde mis padres. Mis padres son campesinos los dos. Yo soy orgullosamente campesino. Mi madre, su familia cultivaba el café y la caña de azúcar en el Río Negro cundinamarqués. Y mi padre, mi abuelo era criador de caballos de paso fino colombiano, uno de los primeros jueces de caballos de paso fino colombiano. Y pues, como cualquier finquero de la sabana de Bogotá, engordaba ganado, ordeñaba vacas. Entonces, cuando mis padres se casan, mi padre estaba estudiando medicina veterinaria. Y entonces pues ya era la primera generación de campesinos que iba a poder ir a la universidad, ¿no? Para ir a educarse. Para ir a educarse. Mi abuelo, también su padre también estudió medicina veterinaria, pero hay una cosa común en los dos. Y es que mi abuelo nunca terminó por una señora y mi papá tampoco nunca ¿Se terminó enamoró? porque se enamoró. Carreras truncadas por el amor. Entonces, cuando mis padres se casan y mi padre estaba estudiando medicina veterinaria, mi mamá le dice, no, tú tienes que terminar, yo voy a mantener la casa, tú dedícate a estudiar. O sea, le prohibieron las mujeres. Los caballos, y con los caballos, la fiesta, las mujeres, todo el tema. Así le pasó a un amigo, gracias a Dios terminó primero antes que... Ah, sí. Bueno, entonces el caso es No que... me haga llorar. El caso es que se embarazan, tan pronto se casan, quedan embarazados y entonces mi papá dice, bueno, pero no, yo tengo que salir a trabajar, o sea, no es justo que tú seas la que mantiene todo, yo tengo que salir a trabajar. Entonces mi papá sale a trabajar y como le encantaba el campo, sale a trabajar en una empresa de genética. Y entonces, como mi padre sale a trabajar en una empresa de genética, en mi casa, imagínate, nosotros vivíamos en una finquita como a unos 10 minutos de Zipaquirá. Y entonces nosotros éramos una familia, como una familia muy normal, empezando, imagínate unos padres empezando la vida duro. Sí. Mis papás han luchado toda la vida, una familia muy luchadora. Y entonces mi papá, cada vez los catálogos de genética, cada 4 meses se desactualizan, porque salen nuevos catálogos. Entonces los catálogos viejos los dejaba por ahí. Yo cogía esos catálogos viejos y como yo no tenía cómics ni nada de esas cosas, yo me la pasaba leyendo. Ni Soho, ni nada de eso. Ni nada de esas vainas. Ni nada de esas vainas. Entonces, claro, yo cogía los catálogos y empezaba, ok, y este toro. Entonces yo me empecé a familiarizar demasiado con los toros, con las pruebas Las genéticas, líneas, con sí. todo eso. O sea, a mí tú me dices quién es Superman y yo más o menos, pero a mí tú me dices quién es Starbuck, quién es Aerostar, quiénes son esos. Yo me lo sé de memoria, los pedigrees, todo el tema. Pero es porque desde niño es lo que me pasaba. Pero digamos, en esos catálogos estaban las puntuaciones y todo se las entendía. Todo. No, pues entonces ya yo le preguntaba a mi papá. Entonces, ¿qué pasaba? Que mi papá iba visitando ganaderías para venderle semen a todas las ganaderías de la sabana de Bogotá, las más importantes. No, ya a mí que no me llevaran a clase en el colegio, pero que me llevara a ver vacas. Por ahí detrás. Y entonces ya habían ganaderías que tenían establo, cualquier cosa. Y entonces yo veía en las fotos los establos de Estados Unidos y algo que se medio pareciera en Colombia. Yo quería ir a esa finca. Entonces para mí irme para el campo con mi papá era lo máximo. Y a pesar de que teníamos todavía una finquita, entonces de todas maneras ir a esas ganaderías élite era como un sueño, porque era ver algo de los Estados Unidos, pero acá. Y ahí nace Colganados, porque realmente se convierte en el sueño de un niño que ve todas esas revistas y todas esas cosas y dice, yo quiero algún día. Y cuando tú luchas por tus sueños y cuando tienes una familia trabajadora que te enseña los valores del trabajo, de perseverar, y ahí es donde yo digo que soy orgullosamente campesino, porque nadie trabaja mejor que un campesino. O sea,
la expresión máxima de ser un empresario es un campesino. Y lo duro que les toca. No, El es que campesino en Colombia uno es meteorólogo. es duro. Mira, cuando uno es campesino, que puede ser ganadero, agricultor, lo que tú quieras, pero somos del campo. Y yo siempre digo que al colombiano le gusta tener una casa, un caballo, y un pedacito de tierra y un carro. Somos del campo, nos gusta. Uno invita a la gente de la ciudad, puede ser la persona más citadina del mundo, exacto, pero decir, que rico ir a la finca. Exacto, sobre todo el que consigue plata en la ciudad, el que es médico, termina teniendo finca y termina teniendo... Y todos dicen, ay, el día que yo tenga para comprarme mi pedacito de tierra y sembrar la naranja y sembrar el Todos limón. esperamos eso. Además que Colombia es un país muy agrícola. Colombia es agrícola y yo, por ejemplo, ese digamos era uno de los objetivos que yo hago contenido, y es esa gente que está en la ciudad, que yo sé que siempre tiene una raíz de campo, su abuelita, su tatarabuelo vivió en campo, estuvo con vacas, todo eso. Uno siempre aspira a volver allá, a probar esas cosas, y qué bonito esa historia, conocer ese detrás de Colganados, de que ahorita a uno le dicen Colganados y uy, un empresario, pues el hijo de madre, y ver que todo nace como nació, los sueños de pronto de mis compañeros, del mío, de que desde peladito estaba montado de mierda de vaca, untados de campo, y ver cómo si verdad si uno metiéndose los objetivos y luchando por las cosas se pueden lograr. Pero mira, mi familia era de ganado normal 7 colores. Sí. Mi familia era de vaquitas de 3, 4 litros, ordeño a mano. O sea, Colganados es una empresa que en el nivel que está es primera generación. ¿Cómo hizo usted para convencer al papá para empezar? Ese pedazo es bien interesante. Es interesante, pero antes te quiero contar algo a ti. Ajá. Yo viví en Estados Unidos continental, porque ahora vivo en Estados Unidos, pero en Puerto Rico, que es un territorio de los Estados Unidos, pero es la isla de Puerto Rico. Después hablamos de eso. Yo viví en Estados Unidos 13, 14 años. Y resulta que hoy en Estados Unidos el 88.5% del alimento de la gente está en las ciudades. O sea que tan solo el 1.5% de la población de todo Estados Unidos produce la comida del otro 88.5%. Perdón, 98.5%. 98.5%. O sea, estamos hablando de Entonces, demografía. Entonces, vamos a volver a hacer la matemática que es que hace mi mamá gallo. Entonces, el 98.5% de la gente de Estados Unidos hoy vive en las ciudades. Ya. Y el 1.5% vive en el campo. Quiere decir, cuando lo vemos al contrario, que el 1.5% de la gente produce la comida del 98.5% y cada vez es menor. Y eso, en Colombia entonces ya te voy a decir, entonces, eso crea una eso. desconexión tremenda, porque resulta que tú ya no tienes, como tenemos en Colombia, el tío que tiene la finca o el amigo que tiene la finca. Hay gente que no ha visto un animal Nunca. en toda su vida, Nunca. que solamente lo han visto en un televisor. Esa persona no entiende absolutamente de nada de dónde viene la comida, nada. Ellos simplemente piensan que cogen la tarjeta de crédito, van y compran comida. Y lo ven a uno como el agropecuario. No, y lo ven a uno como el sí. campesino ese que tiene el trinche ese que sale en los cómics del asadón, ¿sí me entiendes? Sí, sí. Del viejo de las fincas del IAIAO y ese tipo de cosas, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué pasa en Latinoamérica? En Latinoamérica es todavía más o menos entre el 15 y el 20% de la gente todavía vive en el campo. Y todavía los que viven en la ciudad tienen relación con el campo. Un tío, consiguen comida limpia. Y se pueden ir a la finca. O sea, tú tienes un amigo, un tío, un primo que tú le dices, oye, ¿qué hacer este fin de semana? Vamos para la finca. Sí. Todavía estamos en un punto de retorno. Que si hacemos lo que ustedes hacen, que es compartirle a la gente las oportunidades del campo, lo chévere que es el campo, lo rico, lo rentable que es el campo, las oportunidades de la agroindustria, pues vamos a hacer que mucha gente no tenga que hacer lo que está haciendo Estados Unidos, que es dar todo el ciclo. Todo el mundo se fue a vivir a la ciudad y se dio cuenta que no hay calidad de vida, y en la pandemia ahora todo el mundo tratando de ir para el campo. Aquí todavía podemos decirle a la gente, oiga, no, en el campo se vive delicioso, se puede tener empresas súper exitosas, que se va a ir a la ciudad. Y si hay wifi. Todavía tenemos el campo muy cerca, y yo siempre les digo, digamos, a los amigos, usted vaya a Estados Unidos y come un banano. No sabían ni mierda. Porque usted come un bananito acá en Colombia y todavía es un bananito limpio que usted le siente el sabor.
por eso mismo, la vaina No, también. dice que le encanta el banano, weón, sí. Ah, pues, fruta preferida. No, y marihuana, banano, cuando platillo. uno empieza a recorrer Colombia, o sea, a viajar, Sí. se da cuenta de lo agrícola, o sea, de lo productivo en campo que es. Es que, o sea, exacto, uno sale de cualquier ciudad principal y todo es campo. Todos. Mira, Colombia tiene una vocación agropecuaria increíble. Yo te digo, aquí a la gente le encanta el ganado, le encanta untarse. A la gente de la ciudad eso va en la sangre. Hay Agroexpo, la gente va a mirar y ni siquiera de finca nada. Y te digo, llega y la a mirar gente porque- ve, y la gente mira a los animales con un amor y con unas ganas y como con una añoranza de, oiga, es que yo cuando iba a la finca, porque te aseguro que Bogotá está lleno de gente El abuelo. que se desplazó por X, Y o Z, pero que añoran algún día volver a su terruño. Y esos somos los colombianos. Te voy a dar otro ejemplo. La gran mayoría de la leche en el mundo la producen descendientes de holandeses que emigraron de Holanda y dijeron, me voy de Holanda a buscar oportunidades, y se van para otros países y no vuelven a Holanda. Usted habla con un colombiano en el exterior y todos Quieren volver. quieren volver. Y todos le dicen, no, es que estoy agarrando esto, es que estoy construyendo mi casa, es que compré mi finca, Estoy pagando un préstamo, Es que- una vaina que presté, que no. es que estoy viviendo en Nueva York, pero me compré mi casa en Pereira, porque entonces yo voy a pasar, cuando me retire, voy a pasar el invierno en Pereira y el verano en Nueva York, o ta. O sea, el colombiano siempre tiene un apego por el país. Eso hay que aprovecharlo. ¿En qué sentido? Hay que aprovecharlo en que se pueden hacer proyectos muy chéveres. Yo tengo, por ejemplo, muchos clientes que llegan por Instagram. Nuestra mayor cantidad de clientes para genética llegan por ¿En Instagram. serio? Importancia de las redes. Y tengo mucha gente que vive en Estados Unidos. ¿Clientes de ustedes? Clientes míos que me contactan y me dicen, no, mira, es que yo vivo en New Jersey, pero yo tengo un pedazo de tierra en Saravena, Arauca, y me vine a trabajar y esto, pero mi objetivo es trabajar duro 10 años y yo quiero meterle a mi finca, pero yo no quiero esperarme 10 años para tener buenas vacas. ¿Será que yo te puedo comprar a ti genética? Y yo poco a poco me voy montando esto para cuando yo vuelva ya eso están dando. Y mira, así como eso, te puedo enumerar casos de gente que nos escribe en New Jersey, Miami, Texas, y gente que compra ganado y lo tiene Sí, aquí. sí. Compra. Entonces, ¿cómo sacamos eso? Y cómo esa gente que está allá, que quiere invertir, se une con gente que está acá, entre todos ensamblamos y todos pensamos y todos vamos para adelante, porque ese es un tema muy importante. Para poder hacer cosas importantes uno no las puede hacer solo. Las cosas importantes se hacen con el trabajo en equipo, valorando lo que el otro puede aportar, lo que tú puedes aportar, lo que tú puedes aportar. Y cuando se aprende a trabajar en equipo, se hacen cosas importantes. Si quieres llegar muy rápido, vete solo. Si quieres llegar muy lejos, vamos todos. Qué Entonces buena frase. hay que aprender a trabajar en equipo, hay que aprender a ir de la mano, ¿no? Claro, así es. Entonces, yo te diría que, volviendo a la pregunta de Colganados y volviendo a tu pregunta del papá, entonces, cuando voy a la universidad, todo el mundo me decía que yo que iba a estudiar medicina veterinaria, que yo estaba loco, que los médicos veterinarios que a cortar colas de perros y a peluquear perros me iba a ganar 500.000 pesos mensuales y yo me iba a morir de hambre, que cómo se me ocurría. Sí. Pero al fin y al cabo yo le con mis papás y les dije, miren, yo amo los animales, yo amo las vacas, yo amo los caballos, yo amo el Algo campo, se yo no hace. veo. Sí, Algo se me hace. invento. Tenías un buen papá porque... Y me apoyaron y me escucharon. Y Si aunque mi mamá siempre me decía, ay, pero ¿por qué no estudias ingeniería de petróleos? Porque en esa época, en mi generación, billete, pero- eso era pues el que estudiaba ingeniería de petróleos iba a terminar trabajando en Dubái, iba a trabajar. O sea, por mal que le iba, éramos 15-15 en Yopal, en el Casanare, trabajando en petróleos. Pero yo decía, yo con un casco, con ingeniería, eso a mí no me sabe a nada. Sí. ¿Me entiendes? Entonces decidí irme por lo que me gusta. Estudié medicina veterinaria, siempre fui muy aplicado porque en la casa mis papás siempre muy estrictos, pero cuando yo estaba en el bachillerato fui muy buen deportista. O sea, yo entrenaba 5 horas diarias de bicicleta, ciclomontañismo. ¿Y todavía? Cambié la bicicleta por una de 2 caramañolas, dicen por ahí. Entonces, cuando ya llega la época de las novias, cuando llega la época, ya uno deja la bicicleta, la universidad, ¿no? Pero Esa era... familia, las mujeres le han hecho mucho daño. Sí. Entonces, esa disciplina que te da el deporte. Cuando tú Es eres verdad, deportista, es verdad. eso te cambia la vida. Es Me enseñaron a ser totalmente cierto. disciplinado. Si hay algo que le disciplina en el cambia, deporte te cambia si la- tú quieres cambiar un país, enseña. si tú quieres cambiar un país, inviértela al deporte, porque tú cambias a la gente, cambias a la juventud, les metes otro chip. Una persona que hace deporte, bioquímicamente el cerebro funciona distinto. Aún todavía hoy yo me despierto todos los días a las 4:30 de la mañana, voy al gimnasio hasta las 6:30 de la mañana.
Y son 2 horas de gimnasio que yo sé que son la mejor inversión porque el cerebro funciona a una velocidad y de una manera completamente diferente. Léelo y verás, la bioquímica del cerebro con el ejercicio es muy distinta. Entonces, esa disciplina, después... Oye, más que enseñar eso, la disciplina más que todo. Es que la disciplina es todo. Mira, yo admiro mucho y leo mucho, veo mucho contenido de Kobe Bryant y de Michael Jordan, porque para mí son 2 gigantes que vienen de una comunidad muy difícil, que es la comunidad negra de los Estados Unidos, donde tú ves mucha droga, donde tú ves muchas cosas difíciles. Socialmente hay unos problemas muy serios, pero cuando un afroamericano sale como Michael Jordan, como Kobe Bryant, los cantantes, la sacan del estadio de una manera increíble. Y si te das cuenta, la base de ellos, de todo lo que dicen es disciplina, disciplina, disciplina. Pues yo creo que esa disciplina tiene que ir muy de la mano con el enfoque. No perder nunca el enfoque o tu objetivo, o sea, o tener esa pasión. Si uno no tuviera la pasión por lo que tenés por las vacas, y yo creo que esa es la carencia de pronto de muchas personas que no encuentran lo que llaman como el para qué en la vida, y es que no encuentran el por qué, exacto, que no encuentran como una pasión suficientemente grande que me motive todos los días a decir, es inmenso lo que quiero llegar, pero tengo esa pasión que yo llego hasta allá porque llego. Lo que pasa es que las personas tenemos una confusión entre el saber hacer y el regalo que Dios me dio. Son 2 cosas muy distintas. Yo puedo saber llevar este vaso de acá a acá, y eso lo aprendo. Y en el podcast se mueve solo. Tenemos un podcast donde en un video terminamos que cinta los vasos. En el primer podcast, para que ya vayan y lo vean, como en el minuto 14. En el minuto 14 se mueve un vaso solo. 15, 14. Mira, fue por mucha energía. Sí. Pero hay dones que Dios y que la vida te da a ti. La forma como lo lleva. Y que son naturales, ¿no? De pronto yo puedo aprender cómo mover el vaso, pero resulta que el don que Dios me dio fue contarte a ti cómo mover ese vaso. Y las personas creen que el enfoque está en entrenar cada día más para lo que pueda hacer cualquiera, cuando la clave en la vida es descubrir qué fue lo que Dios me dio, que yo no necesito entrenar, explotar como ese se me da talento. naturalmente. Todos tenemos un talento. El problema es encontrar eso. Pero esa palabra. Eso es lo que la gente se demora. Y Hay gente que se muere no encontrando. A veces hay personas que se demoran mucho Esa tiempo. palabra que decía Juanca. Yo creo que es normal. Es súper Hay personas importante. que encuentran lo que les va a gustar, o sea, su don enseguida, y otros que con el tiempo es que yo te voy a decir 2 cosas. La primera, en donde está el foco, fluye la energía. Todos somos energía. Sí. Y tú puedes atomizarla en 10 cosas y tu energía se va a atomizar. Se dispersa. O ponerla en una y tu energía se va como un láser por ahí. Esa es. Donde va el foco, va la energía. Y ese tema es muy, muy importante. Y el segundo que te digo con respecto a esto que tú acabas de mencionar, que es un tema que a mí me parece fundamental. Hay personas que encontramos nuestro don, y yo digo encontramos porque gracias a Dios yo lo encontré, pero hay muchas que no. ¿Sabes por qué? Porque acostado en la cama es muy difícil que ocurran cosas y milagros. Y yo tengo gente que me dice, pero Francisco, ¿usted por qué hace tanta vaina? Porque si cada vez que yo me meto en una cosa aprendo una cosa nueva, y eso me lleva a otra, y eso me lleva a otra, y tú nunca sabes. Lo peor en la vida es quedarse quieto. Porque el que se queda quieto esperando a que Dios le diga cuál fue el don, pues de pronto se ilumina, pero muy probablemente no va a exponerse para encontrarlo. Pero el que se levanta a las 4:30 de la mañana, va al gimnasio, hace ejercicio, habla con gente, viene y se sienta con muchachos como ustedes, escucha, aprendí una cosa nueva de ti, una cosa nueva de ti. Así es. De pronto tengo más chance del que cree que eso es por milagros. Eso no es por milagros, eso es trabajando, eso es untándose, eso es trabajando 24/7, eso es metiéndole con ganas a las cosas. Pero es eso, duro. cuando uno trabaja en la pasión no se vuelve trabajo. Por eso usted se despierta todos los días con ganas de ir a hablar de la vaca, de juntarse con el vecino y darle la mano y decirle que el broche pasó tal cosa, y todo eso lo disfruta uno, siendo chicharrones o lo que sea, uno lo termina disfrutando. Cuando uno encuentra la pasión de uno y la vuelve su trabajo, a mí me parece que esa es la clave del éxito de cualquier persona. Digamos, nosotros podemos servir de ejemplo, digamos, en eso. Nosotros somos veterinarios o tecnistas, no ejercemos como tal, pero estamos metidos dentro del gremio y aportando, digamos, de esta manera. Y encontramos en las redes sociales algo que nos encanta, una pasión, y tenemos habilidad para la creación de contenido. Exacto. Y propiciar como este tipo de espacios, de manejar el tema de seguidores. Y lo que discutíamos en el primer podcast, el tema de ser influenciadores. Y es un tema de ver que un influenciador sea un ejemplo a seguir. O
O sea, porque decíamos, hay influenciadores buenos y malos. Sí, Es que es inspirar. Exacto. Los influenciadores no serían llamados más influenciadores, se llaman inspiradores. Inspiradores, sí. Deberíamos inspirar, esa es la idea. Y yo creo que ahí es donde hay unas grandes oportunidades. Mira, a mí siempre me gusta, la lectura es un tema importante, o sea, leer, hacer ejercicio, son hábitos importantes para ir adelante, ¿no? Mantienen el cerebro activo. Exactamente. Y hay un libro muy bueno que se llama From Good to Great de un autor que se llama Jim Collins. Y ahí habla y dice cómo puedes tú convertirte, irte de ser una persona buena a ser extraordinario. Y él te muestra unos pilares. Y en uno de los pilares que él dice, él te muestra 3 o 4 cosas. Te dice, descubra en qué usted puede llegar a ser el mejor del mundo. ¿Cuál es su don? Y que usted puede decir, si yo a eso le meto la energía, yo podría convertirme en el mejor del mundo. Y después te lleva por el camino a cómo lograrlo. ¿Y cuántas personas hay haciendo cosas y tú les preguntas, ¿y usted cree que usted podría ser el mejor del mundo en eso? Y te dicen no, entonces está perdiendo su tiempo. Claro. Pero si tú te acuestas en tu cama y tú dices, yo estoy haciendo contenido, ¿podría yo ser el mejor del mundo? Y tú de pronto dices, pues de pronto en esto no, pero de pronto en esto sí. Y le pones el foco y le pones la energía y te conviertes en el mejor del mundo. Así es. Porque hay una cosa que es cierta. Yo creo mucho en Dios. Y Dios conmigo hasta se descara, porque me da más de lo que yo me imagino. Pero mi teoría es que mientras tú sepas qué quieres en la vida, Dios te da y demás. El problema es que cuando tú no sabes pedir, pues la vida no te da. Pero cuando tú sabes lo que quieres y tú dices, yo quiero esto, eso es como si el universo conspirara para regalártelo y para entregártelo. Y te lo ponen ahí. Yo creo también Es un mucho privilegio llegar a eso. ¿Qué le parece porque si- no todas las personas llegamos a eso? ¿Qué le parece si hablamos de leche? Ya que estamos con el experto. Sí. Sí. Hacémoslo ya. Pero no, pero Pero mire que usted que tiene... pero es que Juan, cuidado que es que No, pues yo sí el quiero saber cuál podcast fue el de foco de nosotros- Colganados. O sea, ¿en qué Sí. te enfocaste vos? ¿Lechería o dijiste el tema Francisco, genético? no, pero mira que eso es muy importante porque, o sea, nosotros, como nació este podcast, queríamos traer personajes como tú a conocer la parte de atrás. Y el que ve ahí en las redes sociales Colganados no sabe, digamos, la vaina de energía y de Dios que tienes que mire que es lo que ha funcionado. Me pareció muy bacano. No, es muy bacano lo que él nos está diciendo, una chimba. Me parece que nos podemos quedar por ahí 2 horas hablando de eso tranquilamente. Sí. Primero, No, yo quería No, hacer pero una sí, pregunta. pero vamos por la misma línea. Hablemos del foco de No, el foco de Colganados. Colganados. Mira, Colganados nace como una empresa. Cuando hablamos de Colganados, dijimos, queremos ser una empresa productora de leche. Pero para ser exitoso en la leche, cuando hice mi tesis de especialización de mercado estratégico, llegamos a la conclusión de que una empresa de leche exitosa debía enfocarse en 2 cosas: la escala, que es ser grande, y la diferenciación, que es no depender del precio que me pone otro, sino yo poner mi precio. Y eso se logra agregando valor. Entonces, cuando dijimos cómo puedo agregar valor, tú lo puedes hacer de 2 maneras: integrándote verticalmente o horizontalmente. Verticalmente es hacia adelante, hago los quesos, distribuyo los quesos. Horizontalmente es, tengo una vaca, pero en lugar de integrarme en la leche, voy a producir genética y voy a vender genética de ella, horizontalmente. Ya. Entonces, cuando hicimos el análisis estratégico de Colganados, los recursos que nosotros teníamos y cómo podíamos hacerlo, nos dimos cuenta que una integración vertical era demasiado costosa y yo no sabía de procesamiento, zapatero a tus zapatos, pero desde que yo era un niño sí sabía de genética. Entonces, ¿qué dijimos? Tomamos 2 decisiones. La primera, por 15 años las utilidades de Colganados se reinvierten. Todo el dinero que la empresa produzca se reinvierte para alcanzar escala. ¿Cuánto tiempo lleva? Nosotros somos fundados en el año 2009. O sea que nosotros llevamos 14 años. Nos queda un añito. 14 años. ¿Tienes más socios? Entonces ya te voy a contar, mi papá y mi mamá. Entonces al final, cuando tú haces la pregunta ¿y qué pasó con su papá? Sí, claro, al comienzo fue durísimo, Claro. porque yo decía pongamos cuerda adelante y cuerda atrás, y él decía no, ¿eso para qué? Entonces eso era pero entonces la ayuda de mi mamá. No, mi hijo, mire que el muchacho fue Escucha al muchacho, escúchelo, venga. Exactamente. Entonces la mamá ayudó ahí un montón. Una buena mujer. O sea que las mujeres no han sido tan malas en la No, familia. yo te digo, no, yo creo que los malos hemos sido los hombres. Sí. Porque No, te digo una una buena cosa, una buena mujer, En un matrimonio siempre. Sí. no, en la vida, en todo, En la vida de un en hombre, una empresa, las mujeres o son... lo potencializa o lo tira. Sí, Lo- no, lo las mujeres tira, son sí. importantísimas en la vida de todos nosotros, la verdad. Y en la vida de mi familia, mi mamá, mi papá, o sea, increíble. Pero bueno, volviendo al tema,
Entonces decimos la escala y la diferenciación, y en la genética, entonces decimos enfoquémonos en la genética. Y empezamos a enfocarnos en la genética y empezamos a hacer cosas muy importantes. Entonces compramos el clon de la campeona del mundo en Estados Unidos, yo me fui a ir a Estados Unidos, produjimos la campeona del mundo en el 2021. ¿Puedes decir o no? Mira, eso fue una cosa loca, porque eso fue de las otras cosas como pedírsela a Dios y que me la diera. Eso fue así de sencillo. Yo me fui en el año 2010 trabajando para una multinacional que me contrató acá, me fui a vivir allá. Yo manejaba todo un tema de proyectos robóticos en el mundo. Entonces... Pero estamos hablando de qué tipo de... Pero veterinarios. Tipos de ordeño. ¿O qué tipo de- Pero robóticos, para ordeñar vacas de forma robótica. Entonces yo fui el primer consultor de ganaderías robotizadas en Norteamérica. Y yo tenía 26 años. Entonces yo Pues vivía... que también su papá. Pero no importa, se puede su mencionar papá marcas. no lo va a apoyar a usted, weón, de la eminencia, ¿no? No, Ay, casi no lo Pero se apoyo. pueden mencionar marcas. O sea, De Laval, claro, de Laval, la empresa líder del mundo en eso. Cuando yo llego allá, entonces yo extrañaba mucho mis vacas, porque eso fue en el año 2010, y yo comencé con ganados antes que eso. Entonces yo extrañaba mucho mis vacas, porque acá yo me iba a la oficina y me iba para la finca. Y resulta que lo que termina pasando es que yo tenía una vaca que era mi favorita, que se llamaba Apple Red, y esa vaca la vendieron en $1 millón. Y entonces yo decía, uy, algún día tener una vaca de esas, algún día. Y estaba leyendo una revista, la revista Holstein World, en mi apartamento en Madison, Wisconsin, y cuando veo dice Apple Red. Y entonces abro la revista y empiezo a ver y veo un artículo sobre la vaca y salía una publicidad que decía clones disponibles. Yo, clones disponibles, ¿cómo así? 4.000 millones de pesos. 4.000 millones de pesos. Entonces yo llego y llamo, y yo llego y digo, venga, pues curioso a ver qué. Y escribo, llamo y me contestan, y me contesta la persona Hello. que en todas las que en todas las fotos de los catálogos firmaba las fotos y que yo pensaba que los dueños de todas las vacas no era el fotógrafo, y me contesta ese señor de que cuando yo era niño yo veía. Entonces imagínate tú estar en otro país 20 años más tarde y hacer la relación entre el fotógrafo de los cómics cuando yo era niño y el señor que me está contestando en esto a mí. A mí me pasó lo mismo cuando conocí al que le toma la foto a las de Soho. Esperanza Gómez. Ay, Dios. Y entonces le escribí, fuimos, y $40,000 valía un clon. Y $40,000 para una persona recién casada en otro país empezando. Entonces dije, bueno, ¿qué hacemos? Y entonces, así tal cual, me llega una carta de los impuestos de Estados Unidos diciendo que como yo había gastado X cantidad de plata moviéndome de país, me devolvían $9,000 y pico. Luego me llama mi ex jefe de Laval en Colombia y me dice, no, es que usted tiene su bono que no lo ha reclamado. Oiga, eso. No, joda. Y esto pasa en 8 días. Y yo ya tengo 20,000. Y yo digo, me faltan solo 20,000. Y llamo a un amigo que trabajaba en Saab Miller, que tiene unas fincas impresionantes, pero es de las familias que aunque tú trabajes en la finca no te dejan trabajar en la finca. Donde así tú tengas, o sea, es parte de la familia, pero las familias son como muy, no, esto lo maneja tal, Fuerte, sí. pero a él le encanta el ganado. Y yo le dije, oiga, ¿no quiere ser socio en esta aventura? Y me dijo, de una. A los 8 días yo tenía $40,000 para comprar la vaca. Ya saben cómo conseguir $40,000 en 8 días. Ya sabes, es saber lo que uno quiere. Que la vida le va colocando las personas. Y Si él te tú la compra en sabes lo que momentos- tú quieres, la vida te da. los momentos Eso te indicados. lo aseguro. Sin temor a equivocarme en absolutamente nada, porque me ha pasado. Hay que tener paciencia. La esposa que Luego- tengo me la dio así. El primer carro que tuve fue así, lo pedí, fue así. Viví en Estados Unidos porque así lo pedí en una noche de frustración cuando estaba en Colombia. Tuve el clon de la campeona del mundo porque así lo pedí, pero te voy a decir una vaina más berraca. Algo que es realmente el poder de la palabra y la fe. La ley de la atracción. Y la ley de la atracción. Dos cosas. La primera, cuando compramos el clon, yo le digo a mi esposa que la cruzamos, ella era roja y la cruzamos con toros negros factor rojo. La La probabilidad campeona era raza Holstein. Holstein roja. La cruzamos con toros negros que podían dar rojo. La probabilidad es que normalmente te nacen mitad y mitad. Yo hago in vitro, hago fertilización in vitro en Estados Unidos, me gasto un billetal para hacer 20 terneras. Le hago 6 con ese toro, paren 5 y ninguna roja. Y la promesa que le hice al de arriba era que si me nacía una roja, esa roja se iba a llamar Avianca en honor a la aerolínea de Colombia. Me llaman y me dicen, nació la última ternera y era la que usted estaba esperando, roja. Le dije a mi esposa, se va a llamar Avianca. Y Avianca fue la primera vaca que yo saqué en una exposición mundial. La primera vez que un colombiano entra a una pista de Madison, un campeonato mundial, con una vaca criada por él. Pero lo más berraca, pero te voy a decir una cosa más berraca.
El año pasado, ¿Y ganó allá? Okay. mira esto que pasó. Por lo menos compitió. El año pasado, ya era algo borracho. más berraco, el año pasado, ya como una vaca adulta, la vaca se gana el premio a la vaca que mejor combina el tipo y la producción en todo el campeonato mundial. ¿Cómo así? ¿Combina qué? Tipo, conformación, con producción. Hay vacas que son Ah, muy ya. bonitas, pero no producen No, mucha no, leche. no, hay una O hay que vacas que produce producen mucha leche, pero no son bonitas. Esta- O sea, Y esta vaca, fenotipo y genotipo. las dos, de todos los animales ¿A que dónde fueron está esa campeonato vaca? mundial, ¿Está bien? yo se la vendí a una ganadería muy famosa en Nueva York. La vaca vive en Nueva York, se llama Avianca. Ese es un ejemplo. Le voy a dar el segundo ejemplo que es muy bravo. En esas mismas conversaciones con mi esposa, yo le digo, ¿sabes una cosa? Las exposiciones acá son muy aburridas. Man. En Colombia hay vallenaticos, hay mariachis, el folclore colombiano que es tan rico. Es delicioso ir a una feria en Colombia. Allá son, ¿qué es? No, es un órgano ahí. Es prácticamente como Aburrido. los caballos. No, es aburrido, es aburrido. No, ¿Y qué música country o qué? No, es que ni ponen música, eso es todo un día y una señora tocando el piano. Entonces yo Pasa digo, la vaca. entonces pasa la vaca, entonces yo le digo a mi esposa, ¿sabes una cosa? A mí me encantaría ponerle a una vaca nuestra acá y que vaya a ser campeona de nombre Shakira. Todo en honor a Colombia. Y que cuando esa vaca gane, mejor dicho, se arme una fiesta que no te imaginas. Bueno, pasó así, hacemos un cruzamiento, esta con esta, exporté unos embriones a Europa, quedó un embrioncito, lo pusimos en una receptora, nació ese embrión y dije, Shakira. A los 2 años la vendimos a la ganadería más importante del mundo. Me voy para Canadá a verla competir, la vaca gana en Canadá. Imagínate, criada por colombianos y americanos, vendida en Estados Unidos. Y no le dejaste un ganando en porcentaje Canadá. tuyo. Nada, la vendí toda. Marica, nos pegamos una fiesta bailando hips don't lie, bailando salsa con los canadienses en todo. Llevaron a Shakira a que cantara, ¿verdad? Todavía me lo estoy pidiendo. Bueno, de ahí en adelante, la vaca se convirtió en campeona mundial y campeona suprema de todas las razas en Madison, Wisconsin en el 2021. Y este año vuelve a defender su campeonato y es la vaca más importante que ha habido en la historia de la raza en los últimos tiempos. Pero ¿a qué le atribuyes todo eso? De pronto a todo lo que has estudiado de la raza como tal y de saber seleccionar bien. ¿O a qué se lo atribuyes? Eso también ha tenido su golpe de suerte porque hay que hablar como es, la genética. La a veces fe, es suerte. papi, la fe. No, y a veces la genética Pero también es ¿tú suerte. crees que la genética es suerte o uno hace O sea, unos estudios, unos lineamientos que puede que esa suerte sea más fácil de que te llegue? Es todos los anteriores. Todo lo que ustedes han dicho. Todo. Porque tú puedes saber mucho, pero si no tienes inteligencia emocional para conseguir socios, nada. Hay gente que sabe mucho y que no ha progresado en la vida. Hay gente que no sabe tanto, que es muy buena relacionándose, pero tampoco hace cosas maravillosas porque hay que saber. Hay que ser un conjunto de muchas cosas. Yo te diría que es el conjunto de todas. Pero lo más importante que a mí me pasó por accidente fue descubrir que mi don era hacer vacas extraordinarias. Porque yo no creía. Pero yo empecé a decir un día, pero es que esto no es coincidencia. O sea, que me pase una vez, ok. Pero yo he producido la campeona de Estados Unidos, la campeona mundial, campeona suprema en Holstein negro, expuse la campeona reservada Holstein roja, campeona nacional del Canadá, campeona nacional de Estados Unidos, 2 campeonas nacionales en Colombia en Holstein, campeona nacional de Gear en Jersey, de Gear. Entonces yo en un año tuve 8 campeonas en 3 países. No, María. Entonces cuando eso pasa, yo llegué un día en que yo dije, Manda a producir la vaca Lola nomás. pero me entiendes, cuando llega un día en que tú dices, yo, ¿para qué me pregunto cuál es mi don? Pues mi don es ese. Claro. Mi don es hacer vacas extraordinarias. ¿Qué traes aquí? Mira, traemos para este fin Aquí de semana- estamos en Agroexpo. Estamos en el podcast Aquí del en marco de Bogotá, en Agroexpo. Agroexpo. Aquí 2023. le sacamos un tiempito aquí. Francisco. No, la verdad, encantado. Cuando ustedes me invitaron, o sea, a mí me gusta, la verdad, a mí me gusta este tipo de espacios porque ustedes hacen una labor muy importante y creo que si uno no se toma el tiempo de compartir este tipo de historias, pues sencillamente cualquier historia por ahí, y hay tanta influencer diciendo tanta pendejada, y uno critica, pero yo pienso que uno en lugar de criticar debe decir, venga, ¿yo cómo ayudo? Claro. Criticar es muy fácil, Claro. pero cuánta gente que ustedes invitan, no tengo tiempo, no sé qué, pero vaya a ver, critican a todo lo que hace el uno, todo lo que hace el otro. Yo pienso que no, uno tiene que sacarle tiempo a las cosas, y hay tiempo para todo, desde que uno quiera. Y uno no se imagina a cuántas vidas uno puede Impactar. Te voy a contar una historia. Simplemente una historia como la Te voy a tuya. Mira, yo tengo una preguntita antes de que nos salgamos de eso para que le ¿Qué traes Ah, bueno, para sí. Bueno, ¿qué tenemos para Agroexpo? Mira, traemos un grupo de vacas, el mejor grupo de vacas que haya tenido Colganados en su historia. ¿Cuántas O traes? sea, realmente... O sea que ustedes son las mejores del mundo prácticamente. Yo te voy a decir una cosa hoy sentados acá.
Yo creo que en este grupo de vacas viene la vaca más importante que hayamos criado en todo el mundo después de Shakira, y que de pronto está al nivel de Shakira. Si esa vaca yo la pudiera montar en un avión y llevarla a Estados Unidos a competir, les compite. ¿Es muy difícil? ¿Cómo se llama? No se puede llevar a que compita. Ah, porque aquí hay costosa. exacto, tema sanitario, tú no puedes llevar ganado para Norteamérica. Pero si esa vaca... Pero no se puede traer de allá acá. De Estados Unidos acá sí, porque Estados Unidos no tiene no la van a ganado. arriesgar. O no la arriesgan. No, tenemos un ganado increíble, así que todas las personas, si el podcast sale antes del otro fin de semana, para que vengan a disfrutarlo, si no, pues se lo perdieron. No, No, pero cuando van el podcast vamos a saber cómo les van las vacas. Cuando vean el Exacto, podcast, exacto, vamos a exacto. hacer, lo publicamos. Yo tenía una pregunta, o sea, digamos, porque es que digamos la ganadería de carne y lo que se ve ahora en Colombia con tantas subastas y tantas cosas y cada 8 días hay una subasta en un pueblo diferente. En cuanto a la leche, ¿cuántos ganaderos invierten en esta genética para producir leche? No para seguir produciendo embriones. O sea, porque eso, la genética es costosa. Bien O importante. sea, la genética es costosa, pero uno dice, la finalidad de todo eso tiene que ser la leche, ¿cierto? Bueno, yo te voy a contar. La genética no es costosa. Cuando tú miras el PIG, el estado de pérdidas y ganancias de un negocio lechero o de carne, y ves cuánto cuesta la alimentación del ganado, cuánto cuesta la tierra, cuánto cuesta la maniobra y cuánto cuesta el semen o los embriones, no es nada. 2 o 3% del total de costos. Es lo primero para contextualizar. Yo le iba a echar Que una no parte es de la tan pregunta costoso. que yo tenía, que si valía la pena invertir en leche aquí en Colombia. Entonces ahora te voy a y contar, como para terminar tu pregunta de la genética, entonces ahora te voy a contar lo siguiente. Nosotros, junto a Zoetis, Clarify, en el año 2021, se analizaron todas las hembras genómicamente que estaban dentro de esa base de datos, que eran casi 500 hembras, para ver cómo era el índice de rentabilidad vitalicia. Hay un índice que te permite saber cuántos dólares te deja una vaca al final de su vida productiva. En Canadá y en Estados Unidos hoy en día hay vacas que te dejan entre $1,000 y $1,200 adicionales. En Colombia encontramos que era negativo. Y ojo que la gente que hace genómica son las mejores ganaderías. Y era negativo. Ya sea porque una cosa es preñar una vaca, otra cosa es mejorar genética. Sí, claro. Tú puedes preñarla con cualquier cosa, pero de ahí a mejorar es otra cosa. O porque el foco también puede estar mal dirigido. Mucha exposición, mucha pista y poca productividad. Esa era mi pregunta. Mucho show. Mucho show y mucho tilintilín y poco de paletas. Exacto. Entonces, no quiere decir que esté malo, porque, o sea, si usted Pues compra son negocios diferentes. Exacto, si usted compra no, una no es vaca que para- sean negocios diferentes. Sí, Es no, que, sí, va a ser es que malo. la esencia del negocio debe ser la productividad Sí, sí. Claro. y la exposición debe ser la vitrina o el mercadeo. Pero es como si tú tuvieras un almacén de ropa. Si todo fuera vitrina y no tuvieras inventario, pues ¿qué vendes? Literal. Pero Tienes si que se tener- fijan, hay que digamos, tener acá una en empresa. Colombia, Sí, ¿qué así tan es. alejados estamos de eso? Muy. De show y pista. Es decir, por ejemplo, muy esas, alejados. esas Muy. vacas que tú dices que fueron campeonas mundiales, digamos, tú le tienes datos productivos. Genómicos, de todo. Pues es que la vaca de nosotros fue la vaca que mejor combinó producción con conformación Claro. en todo el campeonato mundial. Produjo 17.000 kilos en una lactancia. Ah, no, claro. Divide 17.000 kilos de leche por 305 días. A ver cuánto te da. Divídelo. Haga 17.000 ahí. dividido 305. Haga ahí la Vamos a hacerlo de inmediato. Vamos a hacerlo aquí 17.000 real, aquí en vivo. en vivo aquí. 17.000. Dividido 305. 365. 305. Ah, otra vez. 17.000 dividido 305. Esa vaca promediaba 55.7 kilos de leche al día. Entonces, en Colombia, cuando tú me haces esa pregunta, yo te digo, sí, con conocimiento de causa, el mejoramiento genético está mal direccionado. ¿Por qué? Porque cuando pensamos en ganado puro, pensamos puede ser- es en no puede ser- exposición. No puede ser el registro. Y no puede ser solo pensamos, un registro. no, el ganado puro debe ser el ganado que es la semilla para fijar los caracteres que yo quiero que tú y tú y tú y tú y tú tengan en tu ganadería para ser más eficientes, más rentables y más productivos. Sí, porque o si no, todos vamos a tener puro ganado bonito, pero que no produce. Es que si tú no mides los genes del ganado, pueden haber ganado bonito y que produzca, que es el mejor de los mundos. Ah, sí, obvio. Si tú tienes, o sea, hay algo que yo con el ganado llamo la excelencia genética, que es desempeño productivo, reproductivo, más salud y conformación. Los animales deben ser, que es su genética, y deben parecer, que es su fenotipo. Pero cuando tú solamente te vas por el fenotipo, por el fenotipo, por el fenotipo y no mides lo que realmente lleva ese animal en sus genes para producir y pagar las cuentas,
pues puedes terminar con un hato muy bonito pero sin negocio. ¿Y qué tan probable es que esas vacas, que son las mejores, transmitan? O sea, porque usted dice, listo, o sea, aquí está campeona muy buena. Eso Entonces, transmite. mira, hay 3 pilares. Eso también lo miden. En Colganados hay 3 pilares de la excelencia genética. La primera, las familias de vacas comprobadas. Hay vacas que sí transmiten y hay otras que no. Y eso tú lo sabes por la familia. Bueno. Por eso, si yo veo que una vaca va a ser campeona, y yo he comprado vacas, pero yo digo quién es la mamá, y si no me gusta el pedigrí, yo no la compro. Porque eso se llama una ruleta genética, un chepazo. Pero si yo veo una campeona y veo para atrás quién era su mamá, su abuela, ahí es conocimiento de la genética. Y tú me preguntabas, ¿pero eso por qué así? Porque yo estudio genética, yo soy un nerd de la genética. Yo me puedo meter 4 o 5 horas a estudiar catálogos una noche tranquilo, a ver la genética, qué da con qué, cómo se mueve, tal. Entender cómo son las pruebas, entender que para una vaca de exposición esto funciona así, para una vaca de producción esto funciona así, en la genómica funciona de tal manera. Y le dedico mi tiempo y mi vida a este negocio. Yo vivo por mis vacas, desayuno, almuerzo y como gracias a mis vacas, y todo es por las vacas. Entonces es la pasión y es el foco y es la dedicación al tema. ¿Me entiendes? Entonces el tema es, necesitamos en Colombia. Pero también les pasa que sacan animales muy buenos productivamente, pero no les transmite. O sea, que usted diga, pues pucha. Pero entonces tú. O sea, hay una desviación. La sacas. No, sí. O sea, exacto, si sí, tú sí, estás sí, haciendo sí. una ganadería. No, exacto, tú debes pero dejar lo que que es transmite. que de todas formas hay ganaderos que la sacan y la venden muy costosa. Y hay ganaderos que la compran muy costosa, pero no le va a dar. Pero es que ahí es donde está el estudio de un comprador. Si tú te vas a comprar un apartamento, tú no te compras el primer apartamento que te venden. Claro, Tú claro. miras en este edificio, estudias. Claro. Por eso yo siempre digo que cuando uno va a un remate, primero hay que ver el catálogo con tiempo, para ver qué es lo que uno Para quiere estudiar. comprar, qué es lo que le sirve al ¿Por programa cuál de modo? uno. Sí. Y 2, trate de no tomar mucho en el remate. Para que no Porque de elija pronto con termina emoción. comprando lo que no es por comprar con emoción. Entonces, esa es una inversión. Comprar ganado en genética es una inversión. Hay que estudiar, hay que hacerlo con conciencia. Pero entonces ahí es donde encuentras tú la gente que no estudia, que se gastó un reguero de plata y después se andan quejando de que los tumbaron, de que no sé qué. No. Digo, una pregunta Usted así. no estudió, no hizo su tarea, Sí, la plata era claro. suya, nadie se la sacó del bolsillo. Una pregunta así, capciosa. Ustedes al ser productores no pueden ser jueces, ¿o sí? Mira, Pues porque, o sea, con todo el sí, conocimiento que sí tienes, se puede podrías ser, ser sí un- se puede ser juez. Yo he aprendido en la vida que hay cosas que tú debes hacer y cosas que no debes hacer en ciertos momentos. Una de las cosas que yo aprendí, tengo la vocación, yo podría ser un excelente político, porque puedo expresarme muy bien en público, soy muy buen orador, puedo hablar y transmitir lo que quiero decir, cuento historias, tengo la habilidad de contar historias, pero tengo un problema. Yo no sirvo para esperar al que no quiere. El que piense como yo pienso y el que se alinee con los objetivos, a mí me gusta a paso rápido, con trabajo duro y vamos para adelante. Yo no sirvo para decirle a alguien que es perezoso que lo está haciendo bien. Y en la política se dicen muchas cosas Mucho tocadito solamente de hombro para y- hacerte sentir bien. Uy, eso Y es como un- yo no puedo hacerlo, pues soy un mal político. Y como soy mal político, pues entonces esas son las cosas que aprendí que mejor se la dejo a otros. Y la otra cosa que aprendí que mejor se la dejo a otros es lo de ser juez. Porque cuando tú eres juez te ganas muchos amigos, Y enemigos pero te ganas también. muchos enemigos. Claro. Y la verdad, cuando tú haces las cosas bien, como ser un muy buen ganadero y un muy buen criador, ya te ganas suficientes enemigos como para ganarte más. Uy. Así que yo decidí que yo quería ser un muy buen empresario. Y tener muchos amigos. Y también gente que no me quiere, seguro. Y también te aseguro que tengo mucha gente que no me quiere. Pero por lo menos la probabilidad de menos amigos es más baja. Sí, sí, sí. Y vuelvo y te repito, el foco, la energía fluye en donde está puesto el foco. Entonces, uno puede... Esa A mí es me la tarea- invitan... esa es la tarea del podcast del día de hoy, que ustedes... A mí me han invitado a ser Francisco. vez de la junta directiva de una cosa, la junta directiva de otra y me ha tocado, no, me he tentado, no. Cancelate la propuesta. ¿Por qué? Foco. Claro, eso sí es verdad. Francisco, de la pregunta que te hice, ¿vale la pena invertir en leche aquí en Colombia? Y según tu experiencia, o sea, ¿en qué estamos y para dónde vamos? Pero total. No es solamente en leche, en carne, en el campo. Colombia es un país con un potencial agrícola increíble, increíble. Tenemos la cantidad de tierra, la calidad de tierra, la gente es increíble, el clima es increíble, la posición geográfica. Somos un país rico,
Muchas veces pobre mentalmente, pero rico. Porque el ganadero se queja mucho. O sea, se queja el de leche. Cuando, pues obviamente, cuando le suben los insumos, pues se tienen que quejar, ¿cierto? Pero como que no, esto no da, esto no produce, esto va a tocar vender todo, al final no venden. Pero, o sea, uno escucha mucho eso. Por eso es bueno. No, es porque les da miedo también, o sea, eso siento yo. ¿Qué pasa? Yo trabajé algún tiempo pues yendo de finca en finca, ofreciendo unos productos, y el ganadero es muy así, no, esto no da, esto apenas para vivir, no sé qué. Digo que yo creo que ese es el mal de todo como colombiano. Pero es que, no, lo que pasa es que falta lo que dice el valor agregado, que hay que darle. Sí, pero nosotros somos arroceros en el Tolima. Y todos, es lo mismo, pero porque es cierto, porque es que cualquier negocio en la vida es así, vea. Yo no conozco el primer negocio que sea solo así, ¿cierto? Entonces uno tiene que aprender a que están las buenas, pero tiene que aguantarse también los riendazos, pero entonces después va a estar en la buena. Porque allá había un dicho en el Tolima que salieron los arroceros a paro y a pelear por el precio y todos salieron en prados. Y es lo mismo los ganaderos, esos se quejan y vaya y mire allí, cómo están sentados allá todos con whisky y todo. Entonces yo no sé, yo pienso que a veces eso también es de que uno... Pero es que el ganadero que viene acá no es el ganadero a pie, sí, huevo, bueno, también es cierto. Yo creo, También mira, yo creo una cosa. Colombia, uno puede ser muy duro con el productor colombiano, pero uno no se puede olvidar de la historia. ¿Cuántos años tienes tú? 27. ¿Tú? 32. 32. ¿Tú? 31. Tal vez de pronto a ustedes les tocó lo que a mí me tocó, pero yo duré 6 años que no puedo ir a la finca. Bueno, Sí. Entonces las generaciones de hoy, que tienen 15 años, 18 años, no vivieron lo que me tocó vivir a mí. Y le tocó lo que le tocó vivir a mi papá y a mi abuelo. O sea, mi papá no terminó vendiendo genética, o sea que la vida le da unos golpes y con persistencia y perseverancia sale uno adelante y le quita de una mano pero se le llena las dos. Pero pues nosotros es porque fuimos desplazados, porque a mi abuelo lo mató la guerrilla. Y entonces mi papá era el hermano, con su hermano mayor, eran los mayores de 10 hermanos. Les tocó dejar todo tirado, el colegio tirado, váyase para otro lado, les quitaron las fincas, perdieron muchas cosas. Y de ser una familia que pudo haber sido una familia súper exitosa y pujante, pasaron a ser desplazados en una cabecera municipal porque no pueden volver a sus fincas. Entonces echarles la culpa a Colombia le castraron el retraso. Exactamente, nos castraron generaciones de gente pujante, de gente trabajadora que invertía en el campo, pero que la gente dijo, pero yo ¿cómo invierto en el campo si es que yo no sé si mañana llega otro y me quita lo que yo tengo? Y gastamos décadas en esa zozobra donde no podías. Entonces yo te puedo decir, yo he trabajado en 4 de los 5 continentes del mundo y yo te aseguro que somos tan de piel, carne y hueso como cualquiera de los mejores productores del mundo. Y aquí conozco empresarios agroindustriales, ganaderos que pueden parársele al que sea en cualquier lugar del mundo. ¿Sabes cuál es la diferencia? Que ellos han vivido en paz y siempre miran para adelante, porque nunca han tenido que voltear a mirar atrás y decir, ¿tengo a mi familia viva o no? ¿Puedo ir a la finca o no? ¿Me roban mi ganado o no? Entonces el entorno social de nuestro país ha atrasado demasiado al campo colombiano. Entonces, por eso cuando ciertos políticos o ciertas personas dicen, es que los terratenientes, es que no se ha progresado, pero un momentico, ¿y por qué? Pues por una razón muy simple, porque si usted construía una corraleja, venían y le quemaban el ganado con todo y corral, o le amarraban a la gente, o sea, se le llevaban el tractor. Entonces, el que no ha vivido en carne propia, es muy bonito hablar desde la academia, o es muy bonito hablar, pero la gente que venimos del campo, que de 3 generaciones desplazadas, que hoy en día nos atrevemos a meterle el pecho al tema y a invertir con todo y sin miedo, pero yo te digo que eso destruyó familias, eso destruyó generaciones de empresarios. Mira, yo tengo amigos en el Tolima que hoy en día están arrendando tierras para sembrar maíz y me muestran las ruinas de los distritos de riego y de la infraestructura del Tolima que había construida hace 40 y 50 años, que es mejor de lo que hay hoy. Y tú dices, pero ¿cómo es posible? Claro que es posible, porque fueron generaciones de grandes agroindustriales y empresarios que construyeron súper empresas y de un momento a otro les tocó dejar todo tirado y todo se abandonó. Como pasó en Venezuela. Y como pasa en Colombia. Entonces, lo que yo digo es, hay que tener compasión con los comentarios,
porque uno tiene que estudiar un poco de la historia para entender antropológicamente por qué la gente es como es, y el ganadero colombiano no es ni perezoso ni flojo, simplemente la inseguridad le frustró muchos sueños, muchas oportunidades y muchos proyectos que fueron sus proyectos de vida, y ustedes más que nadie saben. Uno construye una finca cada 20 años, pero no es que uno compre una finca cada 10 días y la hace. Sí. Hacer una finca se demora décadas, mejorarle pastos, porque es biología, toma procesos. Entonces, lo que yo creo es que la única forma de que los ganaderos en Colombia seamos exitosos es que haya seguridad en el campo, que se pueda invertir, y ahí sí hay que estudiar, y hay que contratar a la mejor gente, y hay que ser berracos, y hay que echar para adelante, y hay que pensar en grande, porque todo eso nos lo frustraron. Y ahí sí viene la genética ahí detrás. Y ahí viene todo, pero hay que pensar en grande. El problema es que tú pensabas en grande y te secuestraban. Claro. Entonces, muchachos, es una invitación a que la gente joven y a que todos nos demos cuenta que somos el producto de la historia. Y la única forma de cambiar la historia es siendo conscientes de dónde venimos para cambiar para dónde vamos. Entonces, la invitación que yo quisiera dejarles hoy es: Colombia es el país del futuro. El campo colombiano es el futuro del país. Yo sí siento que hemos avanzado mucho. O sea, de todas formas, el país ha avanzado claro, mucho. Pero podría ser mucho mejor. Sí, claro, sí. Y podríamos ser una potencia mundial en muchas cosas, de producción de carne, de producción de leche, porque somos un país grande, rico. Pero necesitamos de las políticas adecuadas, de la seguridad adecuada, educación, la mentalidad empresarial, gente joven que de pronto ya no tiene esas secuelas, porque tú le preguntas a una persona de 60 años que le secuestraron al papá, le secuestraron al tío, y dicen, no, yo ya no me meto en eso, pero ya de pronto el hijo ya no vivió eso y dice, yo quiero volver a la finca. Sí, es verdad. Y si hay seguridad en el campo y ese pelado vuelve a la finca, ¿qué va a pasar? Hombre, ese es el futuro. Entonces, a la gente joven y esa labor que ustedes están haciendo tan bonita, hay que incentivarlos, motivarlos para que sean los empresarios berracos de este país del futuro. Es la gente joven la que va a hacer de este país un país pujante. O sea, yo creo que la última pregunta para acá cerrando. Bueno, tenés una. Yo quiero. Con el tema de la leche, de lo que te había preguntado, hay algo que le preocupa pues, a los ganaderos, y es lo de la importación de leche, que ya en poco tiempo se va a empezar a importar. Y que pues la gente siente que no se invirtió lo suficiente, no se hizo lo que había que hacer. ¿Qué piensas tú al respecto? Todo, así es. Tú acabas de responder la pregunta. Tuvimos 20 años o no sé cuántos años para mejorar, nos dormimos sobre los laureles. Y entonces el que quiere invertir en leche o el que está metido ya en leche, ¿qué debería hacer? Unirse con otros, escala. Si usted ordeña 100 vacas y ya sabe que no le dan 100 y tiene que tener 200, pues aprenda a trabajar en equipo y únase con su vecino. Y formen cooperativas y compren juntos, bajen los costos, agreguen valor, vendan, creen, motívense, innoven. Pero yo te digo, si tú montas una empresa de ropa y tú no generas una marca bacana y tú no haces mercadeo y tú no compras materiales, ¿en cuánto te dura la empresa? No. Entonces, producir leche no es comprar vacas, suéltelas en un potrero y hecho a ordeñar. No, eso era hace 50 o 100 años. Si hoy quiere producir leche hay que meterle tecnología, hay que meterle presarización, hay que meterle marketing. Claro. Entonces, esto es como cualquier negocio. O sea, claro, si tú miras para atrás, te puedes quejar, pero si tú miras cualquier otro negocio alrededor, es más, yo te digo, es más fácil que se quiebre cualquier otra empresa que una empresa agroindustrial. Tiene muchos. ¿Dese cuenta cuánta gente empieza un restaurante? Sí. Y se lo cierra en un mes. ¿Cuánta gente monta una empresa, una marca de ropa y la cierra en 2 meses? ¿Cuánta gente compra un pedacito de tierra y así sea con limones, papayas, aguacates, sale para adelante? Francisco, para terminar, ¿a dónde debe buscarte una persona que quiera comprarte genética? En Instagram. Instagram. @colganados. Ahí y nosotros somos 24/7. Hablamos con todo el mundo, pequeño, Usted hace muchas cosas. Lo de alimentos, ustedes venden alimentos, me parece, pues, correcto. Lo de los... hay un curso que ustedes hacen. Masterclass. Yo tenía un poco de preguntas sobre eso, pero... Te la voy a contar así, bien fácil, que hace Colganados. Nuestro propósito, el porqué, es contribuir a la transformación del sector ganadero hacia uno más profesional y sostenible. ¿Listo? ¿Cómo lo hacemos? Innovamos en 4 unidades de negocios. La primera es genética, la segunda es forrajes, la tercera es el cow learning, que es todo lo que es educación, y la cuarta
es la producción de leche y carne. ¿Y qué ofrecemos? En cada una de ellas, excelencia. Qué bien. El por qué, el cómo y el qué. Ahorita que hablas de innovación y eso, no olviden que este capítulo fue auspiciado por Simatesh. ¿Sabes qué es Simatesh? No. Simatesh es una aplicación en la cual recolecta, ya lleva una serie de años recolectando datos, donde tú puedes tomar decisiones de tu cultivo con simplemente esos datos que ellos tienen en diferentes bases de datos en la web. Entonces, como Por con tu satélite, Muy celular, interesante. con tu celular puedes mirar toda la información, puedes manejar toda la Tú dices, por ejemplo, yo como ingeniero agrónomo de una finca mando a mi asistente a este punto que me está marcando el satélite, que está a un color diferente, está a un color opaco, entonces por ende allá debe estar ocurriendo algo en mi cultivo. Entonces la persona va, mira, y, foto, mire, me mandó la foto y yo, uy, no, es que nos está atacando tal gusano, vamos a hacer esta aplicación. Me parece que esa es la digitalización del campo. Y les agradecemos a ellos por confiar en nosotros y participar pues también del podcast. Agradecer a por estar con nosotros y hasta la próxima. Nos vemos en el próximo. Chao, gracias. Chao. Qué charla tan bacana. No,